gusto recibirte, querida amiga Gabriela Cuevas. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Feliz de estar aquí con el padre del análisis superior. Gracias por invitarme a tu programa. Oye, además, a mí me da mucho gusto verte y además verte pues como una de las voceras de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Qué se siente estar aquí? Estoy feliz. La verdad ha sido una experiencia maravillosa. Conocí a Claudia bien hace 6 años. Pero ahora que estoy más cerca de la campaña, que me ha tocado representarla como una vocera mucho más activa que hace 6 años por la ciudad, estoy apoyando también a Clara Brugada como coordinadora de sus voceros en la ciudad. Entonces ha sido una experiencia interesante porque además no soy militante de Morena, bueno, de ninguno de los partidos de la coalición, pero sí estoy convencida que es tiempo de mujeres. Y me encanta la idea de poder apoyar a una mujer que aparte admiro mucho. Creo que para México tener la primera mujer presidenta ya es fascinante, es hacer historia. Pero si le ponemos el ingrediente de que es una mujer que tiene un doctorado en ingeniería energética, que ya gobernó y le fue bien gobernando a una de las ciudades más grandes del mundo como es la Ciudad de México, que además, a pesar de que va a todo dar en las encuestas, nos ponen hasta 20 puntos de ventaja, pues Claudia sigue recorriendo de forma incansable el país. Ha visitado los 300 distritos electorales. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Aprovecho aquí para invitarlos a que se unan a esta emoción mañana en el Zócalo a las 4 de la tarde. Y sin duda, el domingo, la primera responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos, ciudadanas, mexicanos, mexicanas, ir a votar. Y después, por supuesto, en la noche nos veremos para festejar en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cómo es Claudia Sheinbaum? O sea, porque hay como varias visiones de ella, tú que estás cerca de ella, ¿cómo es? Mira, tiene una personalidad que creo que es luego como difícil proyectar en los momentos de seriedad. O sea, Claudia es una mujer que se prepara y que se toma las cosas en serio. Entonces, la vemos en los debates que trae sus notas que ella prepara, que ella revisa sus datos, que le pone atención. Pero al mismo tiempo, también hay una Claudia que al platicar es muy simpática, con un gran sentido del humor, con mucha chispa, con una inteligencia rápida, que tiene un gran don de organizar cosas. Además, esta parte como una mezcla de quien dicen que es micromanagement, como que se fija en los pequeños detalles, pero no pierde la perspectiva general. Es capaz de establecer un plan, pero también la ruta de implementación. Y además, pues es una persona que a mí me ha sorprendido mucho. Hace un año decían que Claudia no iba a ser buena para hacer campaña y que estaba muy seria y no sé cuánto. Y ahora que la ha acompañado a muchos eventos, en la calle, en las plazas, en los barrios, en distintos estados, es impresionante el cariño que le tiene la gente a Claudia y cómo Claudia también apapacha tanto a la gente. Es una persona que, insisto, sabe ser seria cuando hay que ser seria y es profundamente cálida y comprometida, sobre todo con la gente que más lo necesita. Fíjate que ahí, déjame decirte, la entrevisté en la convención bancaria y me llamó mucho la atención 2 cosas. Una que me preguntara por... Tú estuviste ahí, era pues un tren de entrevistas. Sí, no estaba ahí, pero sí los vi. Sí se vio que era una demanda de entrevistas brutal. Sí. Y estábamos uno tras otro. ¿Qué se tomó el tiempo para comentar una columna mía? Que además no era una columna del día anterior, que era una columna que tenía quizá más de una semana. Y segundo, que me preguntó por mi salud. O me preguntó, oye, ¿cómo estuve? Y qué bueno que estás ya bien de la... O sea, ¿quieres...? Cuando había tanta gente, o sea, no era uno a uno. Me llamó mucho la atención eso, fíjate. Sí, Claudia tiene esa característica y creo que no es fácil de encontrar en general en la gente y menos en un política, y es que le importa. A Claudia le importa la gente, le importa su trabajo, le importa cómo está la gente que la rodea. Es una persona profundamente detallista, es decir, se fija en cada uno de estos aspectos. Yo estoy muy contenta, la verdad. Además, pensar en ver a Claudia dirigiendo el destino de nuestro país. A ver, ¿a quién queremos ver que esté en la revisión del Tratado Comercial de América del Norte? ¿A quién? No sabemos dónde embarrar el chicle. Empecemos con eso. A ver, vamos a revisar el... Le entramos a los temas, ¿va? Empezamos con ese tema. Bien que lo pusiste. El 26 se va a revisar el Tratado de Libre Comercio. Lo más probable es que sea con el gobierno de Trump, que es un gobierno... Sí, todos que decimos negocia, que quien pueda, pero puede ser. Sí. ¿Qué esperar que haga el gobierno de Claudia Sheinbaum en esa materia? Te voy a decir, creo que ahí hay una gran ventaja que tal vez nos ha faltado explotar en términos de explicación. El gobierno de la 4T ya lidió con Trump
y ya lidió con Biden. Hay una experiencia ya en la Cuarta Transformación sobre cómo son estos dos personajes. Yo coincido contigo, creo que es más probable, según indican las encuestas, aunque quién sabe qué luego diga el Poder Judicial en Estados Unidos, pero es más probable que ganara Trump. O sea, como están las cosas hoy. Sí, hoy por hoy parece que gana Trump, pero creo que de entrada Trump va a tener una primera preocupación, su eterna batalla con China, que nos puede seguir beneficiando en términos de la relocalización de empresas. Entonces, ese es un primer punto. Segundo punto, lo que estaba buscando Trump desde la negociación pasada fue que tengamos cadenas de valor mucho más enfocadas a nuestra región. Entonces, probablemente él se quiera ir por ahí, pero fortalezcamos toda la acumulación de origen de Norteamérica y fuera China. Esa yo creo que puede ser la demanda de Trump hacia México. De otra forma, no creo, porque al final del día Trump no se pelea con la economía. No. Y pelearse con México hoy, pues sería pelearse con cadenas de valor que él, durante la pandemia, aprendió que importan. Entonces, yo no me preocuparía tanto, por eso insisto, si hay un valor adicional en lo que ha aprendido la 4T de ambos presidentes en Estados Unidos, tanto con Trump como con Biden. A México le fue bien, Andrés Manuel supo negociar muy bien sus cartas y yo creo que ahí, pues Claudia también tendrá esa astucia. Y además hay que decirlo, para Claudia se le va a facilitar más porque es una mujer absolutamente bilingüe. En materia económica hay dos grandes temas. Uno es que el sector energético, pues estamos con un sector energético muy complicado. Tenemos a un Pemex que pierde demasiado dinero. Tenemos por el otro lado a CFE que no está pudiendo cumplir. ¿Qué propone Claudia con el sector energético? Claudia es la primera mujer que fue aceptada y que terminó el doctorado en Ingeniería Energética por la UNAM. La primera mujer y su historia. Pero además, justamente este tema es su pasión. Así que centrarle a su mero mole de lo que estudió y de lo que le gusta. Ahí el tema importante es cómo le entramos a la transición energética, que es el tema que ha planteado Claudia en los distintos foros e incluso en los debates. Una parte sí es fortalecer a Pemex. A ver, no hay ningún país hoy en el mundo que tenga recursos, combustibles fósiles, que no los esté explotando. La realidad es que todavía hay una industria ahí y es una industria que sigue funcionando. Pero del otro lado es cómo con esos recursos también apostamos por darle pues toda la sustentabilidad y disponibilidad energética a esta y a futuras generaciones. Pongo un ejemplo para salirnos luego de los debates extremadamente politizados que tenemos acá. No, aquí hablamos de economía. No, bueno, pero a ver, Emiratos Árabes Unidos es un país que tiene grandes yacimientos, principalmente de petróleo. Ha seguido explotando sus yacimientos de petróleo. Tiene sus refinerías, etcétera. Pero a partir de esos recursos, destina una parte importante a la transición energética y ha empezado a invertir en energías renovables. Ese es el modelo en el que nosotros debemos trabajar porque tenemos, insisto, los combustibles fósiles, tenemos ya las capacidades instaladas. Y en el mundo las petroleras siguen convirtiéndose en empresas de energía. Ya no de petróleo, se están empezando a convertir en la medida de lo posible en empresas de energía. Sobre todo las estatales. Yo creo que los mejores casos los podemos ver en el Medio Oriente. Y tal vez sería interesante analizar el modelo de Noruega, aunque ellos ya eran ricos cuando después encontraron petróleo. Sí. Pero, en fin, existen muchas experiencias. México, además, hay que decirlo, tenemos sol, tenemos viento. Están ya muchos de los proyectos muy interesantes. Por ejemplo, llegaron inversiones para hidrógeno en la zona del interoceánico, por, si no mal me acuerdo, 16,000 millones de dólares. El Plan Sonora. Hay muchos otros. Nos encanta hablar de como si estuviéramos en una crisis mundial en México, cuando la realidad es que el 30% de la energía que producimos ya es energía verde. Entonces, bueno, la meta que teníamos establecida del 32, no estamos mal. Pero durante este gobierno hubo, pues, como animadversión en contra de esas energías, como animadversión en contra de las empresas privadas, honestamente, ¿no? Creo que hay una parte, hay mucho de narrativa. ¿Por qué? Porque sí nos preocupa la soberanía energética. O sea, lo que sucedió en el sexenio pasado, de decir, tenemos una reforma energética, que en papel hay que decirlo, sonaba muy bien. Yo la voté como senadora, sonaba a todo dar, vamos a traer inversiones. Pero cuando le das los contratos a la familia, a los amigos, a los carnalitos, si te repartes los contratos para ver cómo le entregas soberanía a cambio de la ley estaba bien. En papel a lo mejor se bonito. debe haber implementado de manera distinta. Seguramente se debe haber implementado de forma distinta porque en realidad nada más perdimos con todos esos contratos. Entonces, lo que México debe hacer es sí atraer inversión extranjera, mantener la soberanía energética porque al final del día sí es uno de los pilares del desarrollo y del bienestar,
pero también entender que no estamos mal, insisto. A ver, en este mismo gobierno llegó la inversión que hice referencia de hidrógeno, está el Plan Sonora, hay muchas otras, incluso también hay que decirlo, muchas de las empresas que se andaban quejando del gobierno estuvieron firmando contratos con la CFE, es decir, sí se estuvo trabajando. Y ahora, también hay que avanzar en los temas de electromovilidad, que es una de las agendas más interesantes que se están haciendo hoy en el mundo. ¿Cómo avanzar ahí? ¿Qué propone Claudia? Pues mira, creo que, regreso a lo que hemos platicado, Claudia, en esta visión muy grande, muy integral, pero al mismo tiempo fijada en los detalles, trae un tema que a mí me encanta y que vincula esto de la relocalización de empresas, el nearshoring, con una parte de diplomacia, de ver cómo pasamos nada más de la relocalización a un tema que le llaman en el mundo friendshoring, cómo lo conviertes en diplomacia de inversiones. Y aquí hay una propuesta, a mí me parece fascinante, que son los 10 polos de desarrollo y los 12 parques industriales. ¿Por qué? Porque cada parte del país tiene vocaciones distintas. No todo el país tiene la misma cantidad de agua, no todo el país tiene el mismo clima, no todo el país tiene los mismos recursos. El mismo personal, Exacto. la misma infraestructura. Exactamente, y las mismas necesidades. Yo creo que uno de los temas más importantes de este sexenio y de los que menos se ha hablado es el corredor interoceánico. Es una maravilla de proyecto. Si yo estuviera en el gobierno, yo me dedicaría todo el tiempo ahí, estoy de acuerdo. Yo no promovería tanto al Tren Maya. Bueno, pues que el Tren Maya se va a conectar allá. Ni a Dos Bocas, ni nada de eso. Creo que la gran obra de este sexenio es el interoceánico. Yo tengo también y esa las zonas misma... económicas especiales que están alrededor de él. Sí, mi corazón dice lo mismo, pero si lo entendemos en cómo se conectan estos proyectos, tanto Dos Bocas, el Tren Maya, el interoceánico, aunque sí, el interoceánico también es mi consentido, sí están conectados. Ahora, partiendo de esta realidad de que tenemos además que desarrollar más el sur para que se vaya emparejando con el resto del país, en esta parte de meter la relocalización de empresas y estos polos que le llama Claudia del bienestar, es cómo conectamos estas inversiones a que sí le lleguen los beneficios a la gente. ¿Cómo se hace esto? Primero, lo que entendíamos esto de tener distintas vocaciones, mejorar los cruces fronterizos. Está todo el proyecto de los trenes de pasajeros, que es un reto muy importante, pero que en muchos de los casos se cuenta hasta con los derechos de vía. Están también los temas de mejorar el transporte de mercancías vía los trenes, vía férrea, la infraestructura carretera. Un tema que es increíble que en México no lo hayamos desarrollado más, que sí podemos ser una potencia portuaria. Y además comunicar con literalmente... tanto litoral que tenemos. Exacto, además podemos ser el ombligo del mundo. Estamos conectados con todos. Y volvemos al interoceánico que comentábamos. Mientras Panamá está sufriendo para poder funcionar en el canal por toda la crisis que existe de sequía en Centroamérica, México tiene esta enorme vocación. Y ahí entran también los temas de aeropuertos, de electromovilidad, y vinculándolo con la parte de bienestar y desarrollo humano. Es decir, no es nada más como sucedía en los tiempos del PRIAN, de vengan para acá. Y yo me acuerdo muy bien porque se discutía en el Senado de la República. Decían, es que acá tenemos los sueldos y decían los más competitivos. La realidad es que lo que estábamos ofreciendo era mano de obra de explotación. Se pensaba que la competencia era por sueldos bajos. Exacto, cuando ni China está así. Entonces, hoy lo que tenemos sí son programas muy atractivos como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero hay que meterlo también a temas de capacitación más especializadas, a temas de intercambio tecnológico. Es decir, los tratados comerciales hoy van hacia allá. Entonces, pues nosotros también debemos enfocar nuestra política de industrial, nuestra política de comercio exterior, nuestra atracción de inversiones a estos polos de bienestar para que le llegue a la gente el beneficio. Durante la primera parte de este gobierno había una gran disciplina fiscal. Al final, como que yo digo que hicieron como una fiesta de 15 años muy cara. ¿Cómo recuperar la trayectoria, lo que le llaman los expertos la trayectoria fiscal? Mira, Claudia se ha comprometido mucho con el tema de tener finanzas públicas sanas, pero también hay que decirlo, por más que este año yo creo que se relajó un poquito, pero tampoco es gran cosa, comparado con lo que sucedía en sexenios anteriores, pues fue una fiesta de 15 años, pero no al estilo de las que tenían Peña Nieto y otros. A mí se me hizo que sí, o sea, terminamos con un déficit muy elevado. Pero vamos a acabar teniendo una deuda que representa cerca del 43% del PIB. No es nada del otro mundo que no pueda tener una economía del tamaño de nosotros. Muy contento, a todo el mundo le cuenta que es 45.5 y bajando. Bueno, pues, o sea, volvemos a lo mismo, comparado con lo que sucede en las economías, que además muchas se han endeudado en estos últimos años en todo el mundo. La verdad es que no estamos ante un problema. Sí hay que recuperar una parte de tener finanzas públicas sanas. Tenemos todavía indicadores macro
muy buenos. Y yo creo que este es un tema que también igual nos ha faltado presumir en la 4T, pero el mundo vivió una gran recesión. El mundo la estuvo pasando muy mal en estos años. A raíz de la pandemia se interrumpieron cadenas productivas, además las guerras con todo el tema de granos y fertilizantes. Que menos de la OCDE, que menos se ha recuperado. Tal vez en términos de la OCDE, pero por los brincos que luego tienen, por son economías muy desarrolladas. Pero en general nuestra economía va bien para los indicadores que hemos tenido. México está creciendo a pesar de que muchas economías no lo hicieron. Hoy tenemos un superpeso frente a las grandes devaluaciones a las que estábamos acostumbrados. Entonces yo creo que ahí vamos bien en términos de finanzas públicas sanas. Hay que continuar con la responsabilidad fiscal, desde luego el compromiso de seguir manteniendo la autonomía del Banco de México, que es muy importante, que nos da certeza a todos. En esa parte yo creo que vamos muy bien. Pero además, Claudia tiene muy claro... le va a tocar, si gana, le va a tocar elegir a un miembro de la Junta de Gobierno, ¿no? Que ya dijo que va a ser mujer. Pues mira, vendrán nombramientos muy interesantes. Yo estoy segura que Claudia, no solo en este claro mensaje que es tiempo de mujeres, también Claudia ha demostrado mucha eficacia al gobernar. A ver, le tocó también recuperar todo el crecimiento en la Ciudad de México. La Ciudad de México recibe la cuarta parte de la inversión extranjera directa que llega al país. Hay que decirlo eso también. Hoy tenemos récord en inversión extranjera directa en México, en inversión fija bruta. Estamos bien en lo macro. Creo que a veces sí nos gusta preocuparnos de más. Creciendo poco, pero bien, pero a ver, estamos bien. Estables, con 5 millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza, con un salario mínimo, y eso hay que también reconocer, lo que entre gobierno y empresarios lograron impulsar que creciera lo que nunca antes había sucedido. México va por muy buen camino, y yo creo que uno de los aspectos que más hay que presumir es particularmente el desempeño económico de la 4T. ¿Va a gobernar Claudia si gana o va a seguir gobernando el presidente López Obrador? Porque cada vez que le ha dado por decir que es un referéndum de su gobierno, cuando yo creo que más bien es otra persona, ¿no? Quizá del mismo partido. Te voy a contestar con algo muy sencillo. Cuando en 2006 Andrés Manuel dejaba el gobierno de la ciudad y entraba Marcelo Ebrard, nadie le preguntó a Marcelo Ebrard si iba a seguir gobernando Andrés Manuel o iba a gobernar él. Yo creo que muchas de estas preguntas a veces obedecen al machista que todavía existe en los corazones mexicanos, porque pues no hemos acabado ni de darle el beneficio de la duda a Claudia y luego se le juzga, y yo creo que tiene que ver más con mejor cuando es Claudia que ser segunda parte del presidente. Pero es que no tiene por qué serlo. A ver, Claudia ha dicho de una forma y me parece muy, muy contundente. A ver, no esperen que cambien los principios que se comparten. No esperen que un día Claudia diga, siempre ya me cansé y ahora no van a ser primero los pobres. Ahora ya decidí que voy a ser de derecha. Esas cosas no van a pasar. Claudia comparte principios muy importantes de la Cuarta Transformación, pero sin duda va a tener un gobierno de continuidad y seguramente con algunos ajustes. Hay cosas que funcionan muy bien, hay otras que requiere ajustarse, hay otras que ver cómo marcan las circunstancias de los Pero ella años. es la que se va a poner la banda presidencial, no nadie más. A ver, sin lugar a dudas, pero yo insisto, esta pregunta nadie se lo hizo a Marcelo en el 2006 cuando entró a gobernar la Ciudad de México. Razón. Oye, ¿te quedas otro tantito más para que te pregunte de Clara? Feliz, con muchísimo gusto. Gracias. ¿Quién es parte de los voceros de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada? Entonces, no va a gobernar López Obrador si gana Claudia. Dejemos de apelar al macho que los mexicanos a veces tenemos dentro y evaluemos a la gente por sus resultados. Mira, a ver, vamos a los temas de seguridad. En la Ciudad de México, Claudia redujo en 58% los delitos de alto impacto. Mientras en los últimos meses de Mancera había 6 homicidios al día en la ciudad, con Claudia bajó a casi 2. Están los resultados. Me voy a los datos de Xóchitl Gálvez, que fue mi delegada en Miguel Hidalgo. A Xóchitl, en una demarcación de solo 400,000 habitantes, le bastaron 3 años para que los homicidios se le duplicaran. Se le triplicaron los robos con violencia. El secuestro se elevó en 1,300%. Entonces, pues dirían la buena sabiduría popular mexicana, no la del macho, sino la buena. Hechos son amores y no buenas razones. En eso tienes razón. A ver, platícame de Clara Brugada. Para mí Clara Brugada es un misterio. Es una maravilla de persona. Mira, a Clara yo la conocí primero en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. ¿Sí la quiere Claudia? Sí. Porque no es que, es que no se quieren. No, a ver, son personalidades muy distintas. Sin duda. Y la famosa imagen esa que todo el mundo empezó a ver en redes sociales del Zócalo, la realidad es que fue un tema de
reflejos. Claudia le iba a levantar el brazo a Clara y Clara, que es muy apapachona, le iba a dar un abrazo a Claudia. En el levanta brazo y abraza, pues fue que parecía como que estaban en el Sí, pero jaloneo. parecía lucha. Parecía lucha, pero yo estaba allá enfrente, entonces sí me consta, sí cuento como testigo del evento. Y bueno, a Claudia te decía, a Clara. Además te conozco de hace tanto tiempo que te creo lo que me digas. No, a ver, siempre he sido neta. Me Sí, meto en muchos por eso, problemas. por eso lo digo. Yo sí digo honestamente que sí soy la reina tal vez del sincericidio, pero no miento. O sea, sí puedo pecar de sincera. Mira, Clara la conocí en la Asamblea Constituyente. Yo todavía era en ese entonces panista. Coincidimos allá, ella ya por Morena. Y nos tocó trabajar básicamente a Clara y a mí una primera propuesta, porque más raro, ¿no? Yo del PAN y a Morena, pero encontramos un montón de coincidencias sobre cómo debe ser un gobierno de proximidad, cómo diseñamos las alcaldías. Es que a los políticos, cuando se les olvida que son políticos, es fácil encontrar coincidencias, ¿no? No creas, porque sí hubo unos jaloneos brutales, ¿eh? O sea, y sí estuvo interesante Pero la a veces construcción es de más consensos. el que es mi partido y ya. Sí, en algunos casos, pero mira, en esta había muchos intereses. Por ejemplo, el PRD de Mancera quería fortalecer mucho al gobierno central, al gobierno de la Ciudad de México. Ese era su plan. Y lo que coincidió, y así nos apodaron, era el sindicato de los exdelegados. Clara había sido ya delegada, jefa delegacional en Iztapalapa, yo en Miguel Hidalgo, Julio César Moreno en Venustiano Carranza, y se juntaron, la verdad es que nuestras preocupaciones y experiencias. Decíamos, oye, venimos de esta experiencia de haber gobernado y donde cuando le dices al ciudadano, oye, no tengo estas facultades, a mí me tocó en miércoles ciudadanos que me decían, me parece muy sospechoso. Oye, pues te enseño el estatuto de gobierno, o sea, neta, que sospechas. No, lo que pasa es que, a ver, tú como habitante de una comunidad, esperas soluciones. lo que esperas no es que te expliquen El estatuto de gobierno. por qué no Sí. puede hacer que tu autoridad más cercana. A ver, una tontería, pero en ese entonces el debate era hasta ¿por qué no puedes tapar un bache en una vialidad primaria? ¿Y Sí. quién define cuál es una vialidad primaria? Porque en ese entonces CETRAVI y CEDUBI tenían criterios contradictorios. Sí, sí. Entonces, bueno, de este tipo de cosas se juntó esta especie de sindicato de exdelegados y empezamos a construir una propuesta para fortalecer a lo que hoy son las alcaldías. Ahí para mí fue fascinante descubrir a una Clara Brugada profundamente preparada. Nos sentábamos ella, Julio César y yo a revisar artículo por artículo de esa parte de las alcaldías en la Constitución, de la ahora Constitución de la Ciudad de México. Después la conocí ya en su faceta de alcaldesa de Iztapalapa, construyendo las famosas utopías, que luego es dificilísimo describirlas, pero para darles una idea, nada más la utopía de Mellehualco, y eso que hay 12 utopías, la de Mellehualco mide 150,000 metros cuadrados. Tiene todo un esquema se llama Sistema de Cuidados Públicos, que es cómo ayudar a las mujeres que trabajan, pero que cuidan a los hijos, pero que cuidan a los papás, pero que hacen de comer, pero que lavan la ropa, pero etcétera, etcétera. Y en estos lugares se les ayuda. Por ejemplo, hay un centro de lavado que la carga de la lavadora completa, incluyendo jabón, cuesta $1. O, por ejemplo, ir por la comida ¿Dónde puedo cuesta llevar mi ropa? 11 pesos. A las 12 utopías de Iztapalapa, que además están preciosas. Cada una es temática. Hay una de un barco, hay otra de un avión. Esta de Mellehualco tiene un parque de dinosaurios. Entonces, es una redignificación del espacio público que también pues, reconstruye el tejido social. Clara tiene una frase que me encanta y es que dice que en Iztapalapa sustituyeron la nota roja por la nota musical, porque tiene escuelas de música impresionantes. Ahí vimos los instrumentos. Bien, como es muy difícil, yo aquí quiero invitarlos a que vean un video que he estado promocionando en mis redes sociales, donde Citlali Hernández y yo nos dimos a la tarea de recorrer 2 utopías, tomamos videos, así que si ustedes no van a la utopía va a su celular o a su computadora. Está principalmente en YouTube, pero lo estoy subiendo en mis redes sociales, lo estaré subiendo incluso hasta mañana, que es el último día. Mis redes sociales, Twitter, ahora X, como se llame, es Gaby Cuevas, Instagram Gaby Cuevas y al final una B grande. Y lo mismo para TikTok. Ya abrí TikTok, esa es de mis lecciones de esta campaña también. Soy nueva y ahí voy, pero ahí pueden encontrarlos. No vais a hacer bailes. No, jamás. No. O sea, bueno, quién sabe, mañana están Los Ángeles Azules en el cierre de No, campaña. pero no entonces, subas un TikTok bailando. ¿Quién sabe? Con Los Ángeles Azules, sí, aplica también para Clara, de Iztapalapa para el mundo. Sí, ahí sí. Entonces, bueno, con Clara queremos llevar estas utopías, no solo de las 12 de Iztapalapa, sino 100 para toda la Ciudad de México, de las 2 líneas del cablebús, que es fascinante, una forma de movilidad muy interesante que cuesta solo $7,
Claudia Sheinbaum construyó 2 líneas, vamos por 5 más con Clara Brugada, a seguir fortaleciendo toda la parte de electromovilidad, a continuar con el mantenimiento del metro, que es la columna vertebral de la movilidad, toda la parte del sistema de público de cuidados para toda la ciudad. Y un tema muy importante y que a mí me encanta es, pues a la ciudad también le tiene que seguir llegando el desarrollo económico. Vamos por esquemas de capacitación, de atracción de inversiones. Queremos que esta ciudad no solo sea la capital, sino que continúe siendo el corazón de nuestro país. ¿Qué hacer con el agua en la Ciudad de México? Es, sin lugar a dudas, hoy el principal problema que hay en la Ciudad de México. Mira, es un problema muy importante, sí, sin duda, pero que no se soluciona de un día para otro. O sea, hoy la ciudad tiene, sí, el abasto, aunque estén diciendo que hay un día cero, no es cierto. La ciudad tiene, el 70% del agua de la ciudad sale de pozos, no del Cutzamala. Del Cutzamala es entre el 20 y el 30%. Entonces, no nos vamos a quedar sin agua, pero primero sí es importante hacerle desde aquí un llamado a la gente que cuidemos el agua. Segundo, se tiene que seguir sectorizando. Eso es un avance muy importante que hizo Claudia Sheinbaum, en sectorizar el agua en la ciudad, la distribución, porque eso permite también monitorear todo este tema de las fugas y eso. Mucha gente dice, no, es que el 40% se va en fugas. No, no es cierto. Ya está sectorizado y se pierde muchísimo menos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, trabajar con las autoridades federales, y en eso siempre dice Clara, y me encanta, 3 mujeres van a arreglar el problema del agua. Claudia Sheinbaum, Delfina y Clara Brugada. Hay que trabajar en esquemas, primero de mejorar la normatividad hasta para el agua tratada. Tenemos que aprender a tratar más y mejor nuestra agua y a reutilizarla. Segundo, a continuar con los programas como el que empezó Claudia y hay que ampliarlo como el de cosecha de lluvia, que hoy cubre 60,000 hogares en la Ciudad de México, pero sin duda puede cubrir mucho más. Y tercero, también aprender a utilizar mejor la red, incluso la que tiene que ver entre las industrias. Hay agua que no se puede volver a ser potable, eso es real. Pero utilizarla, pero por hay ejemplo, agua que podríamos aprovechar mucho más. Así es, utilizarla hasta para el tema de si los camellones o para otro tipo de desechos o de industrias, pero sí se puede hacer una mucho mejor planeación del agua y que esto de largo plazo también haga que la ciudad pueda ser sustentable a largo plazo. Es decir, sí necesitamos las soluciones que se pueden y se van a construir en estos 6 años. No es un tema solo de la ciudad, le va a entrar Claudia Sheinbaum, lo ha dicho públicamente, le va a entrar Delfina Gómez por el Estado de México y Clara Brugada. Pues, ¿quién mejor? Alguien de Iztapalapa que sabe lo que son las carencias de agua. Pero hay que te va a decir, entrarle a pero las soluciones. Iztapalapa nunca pudo arreglar el problema del agua. Empezó, la verdad, ahí sí hay que decirlo, una muy buena coordinación entre Claudia y Clara, tanto que se duda de la amistad, para mejorar toda la red de distribución y abasto de agua en Iztapalapa. Eso sí, lo que le da mucho en la torre a los temas de agua en la Ciudad de México tiene que ver más bien con un desarrollo urbano desordenado como el que se vivió en todos estos años en Benito Juárez. Ahí hay miles de departamentos que ni siquiera pueden escriturar. Imagínense los temas de impacto de agua. Sí, no, a ver, hay partes en la Ciudad de México donde el crecimiento fue muy desordenado, muy desordenado. Y en el Estado de México también. Ahora, y yo soy también partidaria, aquí hay que decirlo, y creo que en esta parte le entenderán mucho mejor Claudia Sheinbaum y Clara Brugada por sus propias experiencias y el conocimiento que tiene la ciudad. Pero también tenemos un sistema de barrancas, tenemos todavía muchas áreas verdes en la ciudad que hemos desaprovechado como espacios de absorción. Es decir, también en la ciudad necesitamos cada vez una mejor cultura de protección a nuestras áreas naturales. Con Claudia empezó muy bien, tuvo una campaña de reforestación muy exitosa, pero tenemos que seguir cuidando esas áreas verdes, insisto, desde el sistema de barrancas hasta todo el sur de la ciudad. Entonces vamos a redondear porque ya hicimos una entrevista mucho más larga. Ya hablé de mis 2 candidatas de las que soy fan. ¿De cuál eres más fan? De las 2 porque son muy diferentes y muy complementarias. Lo que sí encuentro en las 2 es mucha preparación, son incansables, trabajan todo el día y son apasionadas del servicio público. Entonces, sí soy fan. Siempre me da mucho gusto verte, Gabriela. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y les reitero, vayan todos a votar el próximo domingo. Es una fiesta democrática, es una fiesta de México. Que te vaya muy bien.